Hace poco nos enteramos de cuáles fueron los galardonados por el Premio Nobel en Medicina, Física y Química. Pero lo que nos pasa mucho a los humanos es que decimos, oh, mira, qué interesante esto de la partícula, esto del gen. La verdad cuesta mucho comprender por qué ese premio cambia la historia de la medicina, de la física, de la química. Y para comprender decidimos tomar una mano amiga, en este caso de Marcela Gatica, doctora en inmunología, académica de la Universidad de La Serena y divulgadora científica, a quien agradecemos mucho por venir a acompañarnos en esta sesión de Futuro 360, Marcela. Oye, muchas gracias por el espacio, buenas tardes, bueno, y más que feliz de poder ayudar a hacer un poquito la bajada de estos temas, así que encantada de estar acá, gracias. Ya, vamos a partir desde mi punto de vista, lo más fácil de entender, que es el Premio Nobel de Medicina. Nuestro galardonado tiene una labor que se ha vuelto cada vez más famosa, esta cosa de la paleoalgo. Paleoantropólogos estamos escuchando y ahora paleogenética. ¿Por qué el hallazgo de este personaje resulta importante para la medicina y de qué se trató? Mira, esto la verdad es que es un temazo, y para que la gente lo entienda en la casa, todas y todas sabemos que si nosotros, por ejemplo, congelamos una comida al refrigerador, por muy bien que la congelemos, ¿cierto? Si pasa el tiempo, si yo me como a lo mejor una fruta que congelé el verano pasado, probablemente no sabe muy bien, ¿cierto? Como que se degrada, ¿cierto? Se echa a perder, dicho un buen chileno, ¿cierto? Imagínense si la dejamos a temperatura ambiente, ¿cierto? En el patio, en la tierra, con mayor razón. Esto mismo es lo que le pasa, por ejemplo, a los huesos, a los vestigios de animales y humanos que han vivido en el pasado. Imagínense seres humanos que vivieron hace 300.000 años, 400.000 años. Entonces, aquí la innovación que hizo este científico, Svante Pääbo, me perdonan por la pronunciación, lo que él hace es que él desarrolló técnicas, o ha desarrollado técnicas a lo largo de su carrera para poder analizar, ¿cierto? Poder primero encontrar pedacitos de ADN, ¿cierto? De material genético de buena calidad y para analizarlos en su laboratorio. Pero imagínense, estamos hablando de pedacitos de material genético que están en huesos que han estado ahí enterrados, ¿cierto? Por 300.000 años, 400.000 años. Él específicamente trabajó en huesos que tienen como 40.000 años, pero es una cantidad enorme de tiempo. Entonces, un gran problema en la ciencia siempre ha sido justamente el poder rescatar material de buena calidad para poder analizarlo, material que no se haya echado a perder, que no se haya contaminado con bacterias, otro tipo de muestras, ¿cierto? No se haya degradado. Entonces, la gran contribución que él hace a la ciencia, primero que él fue el primero que pudo analizar material genético de los Neandertal, que son parientes de nosotros, ¿cierto? Que vienen un poquito más atrás. Recordemos que los Homo sapiens, ¿cierto? Nosotros somos Homo sapiens. Se sabe que venimos más o menos de hace unos 300.000 años. Los Neandertal como 400.000 años, ya que la historia no es nada, pero a nosotros nos resulta como, ¿cierto? De hecho, lo usamos para decir que alguien es un poco menos evolucionado, decimos que es Neandertal. Es un chiste, ¿verdad? Así es. Lo que pasa pero ahora es que sabemos que igual tenemos algo, gracias a este Nobel, ahora sabemos que igual somos más bien una cruza que homo sapiens puros. De hecho, si uno se hace un análisis genético, te puedes decir tu porcentaje de Neandertal. Tú te puedes hacer hasta poleras con eso hoy día. Así que todas y todos tenemos algo de Neandertal, ya un poquitito. Entonces, si pensamos que los seres humanos más o menos venimos de hace 1.000.000 de años atrás, y los Neandertal como hace 400.000, y nosotros 300.000, los Homo sapiens, no es tanta diferencia. Entonces, alcanzamos a tener como un cruce ahí, hay un traspaso de información genética de los Neandertal hacia nosotros y nosotras. Y entonces fue el primero que pudo leer el código genético, entender las bases genéticas de un Neandertal, ¿ya? Y además, la otra innovación grande que hizo él es que él también pudo leer el código genético de otro pariente, que son los homínidos, ¿ya? Ahora, el tema aquí es que los Neandertal parece que vivieron más en lo que se conoce como Eurasia, Europa, Asia, por ejemplo, y los Neandertal vienen más como de África. Pero hubo como una coexistencia, o sea, como que alcanzaron a mezclarse, digámoslo así, y hubo como un traspaso de información genética. O sea, no es como que uno existió, después desapareció y apareció el otro, no. Hubo aquí una convivencia por miles de años. Entonces, la gran innovación que hace él es que pudo leer este código, traerlo, y esto nos ha permitido entender una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Sí? Ahora, a mí me parece interesante, sobre todo que tú eres inmunóloga, el hecho de que este cruce habría tenido un impacto justamente en nuestra inmunología, ¿no? Fortaleciéndola, entiendo.
Así es, de hecho sí, es muy interesante la inmunología, por ejemplo, el cómo reaccionamos ante algunas infecciones que pueden ser más como comillas primitivas, por ejemplo, virus, bacterias, por ejemplo. Imagínense, o sea, desde esa época ya podemos entenderlo. O también algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la tolerancia a poder vivir en la altura también. Que hay algunos genes muy, muy antiguos que tienen las personas que están en Nepal, por ejemplo, cerca del Everest, digamos, esa zona, para que nos ubiquemos. Entonces, así es de importante, o sea, el entender preguntas como de dónde venimos y cómo nos hemos formado como humanidad y quizás saber hacia dónde vamos también, son las preguntas que nos permite estudiar este tremendo descubrimiento y impronta que ha hecho Svante Pabo. Oye, y para subirme un poco por el chorro, ahora en la época de la edición genética, uno podría estudiar, por ejemplo, este gen que cuentas de la gente que resiste altas alturas, que redundante, y extraerlo y ponerlo para que nosotros seamos más adaptativos. Hoy día con la edición genética que uno puede inyectar cosas, ¿sería ese un campo? Mira, ese es un temazo, porque claro, todas estas cosas que estamos conversando ahora, hace un par de años atrás sonaban como ciencia ficción, ¿cierto? Como era de película. Pero Pero eso recordemos que el cada vez año más pasado, realidad. así es, y recordemos que el año pasado el Premio Nobel de Química fue a un grupo científico y científicas que trabajaron justamente en CRISPR, que Sí, po. es una técnica de edición genética. Esta Entonces, tijera muchas cosas que molecular. así es, exactamente. Entonces, muchas de estas cosas que a lo mejor hace un par de años atrás nos parecían una locura, hoy día, mira, no es que lo podamos hacer ya inmediatamente y uno pueda como encargar y comprar en su mercado más o menos lo que quiera hacer, pero vamos para allá un poco. Ahí donde entra la ciencia y la ética también, cierto, regular. Pero Sí. estamos en el camino a eso. Totalmente. Bueno, de hecho en Amazon usted puede comprar un kit de CRISPR por $15, según había visto. Pero bueno, ya, vamos a hablar de el siguiente Nobel, pues si no, no vamos a alcanzar. Hablemos del de química, que también te toca bien en tus ámbitos de comodidad científica. ¿Por qué se ganaron el Premio Nobel de Química? ¿Qué lograron? Mira, ya, mira, estas tres personas que son, bueno, Barry Sharpless, Morten Medal y Caroline Bertuzzi, una mujer, ahí son dos hombres y una mujer. Esto tiene que ver, no con las grandes preguntas de la humanidad que hablábamos recién con el Nobel de Medicina, tiene que ver con técnicas y avance en el fondo, tanto en la tecnología como en la medicina. Ellos lo que hicieron, en términos muy simples, fue que desarrollaron e implementaron métodos para, digamos, componer estructuras químicas de forma súper simple. ¿Ya? Ellos desarrollaron la química del clic, que en términos muy simples tiene que ver con construir moléculas de forma muy simple. Ahora, ¿esto de qué sirve en el fondo? Tiene que ver, imagínense la cantidad de campo que abre en, por ejemplo, en mapear, o sea, estudiar, secuenciar, digámoslo, moléculas de ADN, justamente lo que hablábamos recién con el Premio Nobel de Medicina, crear nuevas moléculas que pueden formar, por ejemplo, polímeros para hacer materiales, crear nuevos fármacos. De hecho, justamente uno de los avances que hace Caroline Bertuzzi tiene que ver con moléculas que hoy día están en estudio, que pueden entrar a las células sin dañarlas, sin dañar la química de la célula, para combatir el cáncer, por ejemplo. Entonces tiene que ver con una innovación. Estamos aquí acelerando justamente la tecnología química para poder, como les digo, crear materiales, crear fármacos de una forma mucho más simple a como le hemos conocido. Entonces este Y grupo de también, personas lo que hizo fue... y también bien precisa, ¿no? Porque hay algo que es interesante, que es que estamos entrando de cabeza, y no recién, sino que ya venimos hartos años, pero cada vez con más fuerza, a la medicina de precisión, ¿no? El cáncer es una enfermedad que, si uno simplifica mucho, respeto a todos los oncólogos y a todos los que trabajan en eso, es bastante como una bomba así que trata de destruir todo. En el caso de los tumores, es muy poco acucioso y los efectos secundarios de esos tratamientos son muy grandes para los pacientes. Por lo mismo, este tipo de cuestiones que pueden ir mucho más al detalle, pueden generar menos efectos adversos, tratamientos más eficientes y más cortos, ¿no? Esa sería un poco la esperanza, que es una gran esperanza. Así es, justamente tú, como dices muy bien, Paloma, el tema es que, claro, hay varias líneas de tratamiento y uno de ellos, que es que todavía seguimos ocupando fuerte, ¿cierto? La quimioterapia tiene muchos efectos secundarios. Entonces, el desafío hoy día de la ciencia es crear terapias, como dices tú, cada vez más específicas, ya que a lo mejor no provoquen esos efectos secundarios que tiene que se te caiga el pelo, por ejemplo, que hay gente que pierde masa muscular, ¿cierto? Y bueno, que son probablemente muy conocidos por todos y todos, porque yo creo que todos conocemos a alguien con cáncer, ¿cierto? Y Entonces, cada vez entre más más, ¿no? Es una preciso, enfermedad en aumento, además. así es. Entonces, entre más preciso, entre más específico, podemos mejorar justamente la calidad de vida de las personas y hacer los tratamientos más efectivos, ciertamente. Entonces, para allá, eso tiene que ver con el Nobel de este año, tiene que ver con
eficiencia, eficacia en la creación de nuevas moléculas químicas que sean más simples, ¿cierto? Y además que nos permitan no solamente, como estamos hablando, crear nuevos medicamentos, sino también crear nuevas estructuras que a lo mejor nos pueden servir para crear nuevos materiales también. Usaban la analogía del Lego, como que uno puede construir como construye con Legos, con elementos muy simples como el Lego, algo que en este caso te puede sanar o puede generar un nuevo material, como decías tú. Así que felicitaciones a ellos ahora que entendemos un poquito más lo que hacen. Ahora avancemos hacia el último, que de nuevo nos vamos al cosmos y más allá, que es el Premio Nobel de Física. O sea, en experimentos con fotones entrelazados. O sea, ayúdanos a llegar ahí, por favor, Marcela. Mira, yo soy bioquímica de formación, a mí estos temas igual me vuelan la cabeza porque me gusta mucho la ciencia ficción y tiene que ver un poco con eso. Aquí, para explicarlo muy simple, tiene que ver con que hace ya décadas se descubrió el llamado entrelazamiento cuántico, ¿ya? Que en términos simples quiere decir que se dio que cuando hablamos de moléculas cuánticas, ¿sí? Aquí estamos hablando de partículas a lo mejor más chicas que el átomo, o sea, lo mínimo de lo mínimo. Imaginémonos a ese nivel, ya que no estamos hablando ni de personas, ni animales, ni objetos. Estamos hablando yo creo que aquí lo más útil es citar Ant-Man, la película. Aquí. ¿La viste? Ese es el mundo cuántico, el mundo de Ant-Man. Sí, perdón. Sí, por supuesto, sí la vi. Igual me gustan los Avengers. Justamente, mira, el Ant-Man o el hombre hormiga ahí también, ¿cierto? Justamente el mundo subatómico ya, lo más chico de un átomo. Entonces, el entrelazamiento cuántico tiene que ver con que se ha descubierto que cuando hay dos partículas, ya estoy hablando de mínimas partículas, que están relacionadas entre sí, ya, como que se entrelazaran, digámoslo así, como que actúan como una sola, ya. Y eso no se entendía bien por qué, ¿ya? Se han hecho mediciones como separando estas partículas, midiéndolas de forma distinta, pero no. Esto tiene que ver con que se comportan como una unidad, ¿ya? Entonces, lo que hicieron estos 3 premios Nobel este año, John Clausen, Alan Aspect y Anton Selinger, fue que vieron la parte teórica, pero también la demostración experimental justamente de esto, que efectivamente estas partículas se comportan como una unidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Cierto que suena como algo tan específico y tan así como de película, es que si estas partículas se comportan como una unidad, hay un tema que tiene que ver con un traspaso ahí, ¿cierto? Probablemente de temas ya más cuánticos, de información, digámoslo así, que puede estar ocurriendo entre estas moléculas. Y esto nos puede llevar a un desarrollo tecnológico en que a lo mejor podemos traspasar información entre ciertos puntos de forma más rápida, ¿ya? Imagínense las proyecciones que tiene esto. O sea, estamos pensando en computadores más rápidos, por ejemplo, en crear nuevos materiales, ¿cierto? Si tenemos supercomputadores, esto implica mejor medicina, mejor astronomía, mejor ingeniería, y hay una infinidad de mundos que se nos abren justamente con lo que estamos hablando. Entonces, tiene que ver con eso, con partículas a nivel subatómico, muy, muy chiquititas, ¿cierto? Que se comportan como una unidad, ¿cierto? Se traspasan información y esto es la base, ¿cierto? Para dar un salto tecnológico que a lo mejor hoy día ni siquiera imaginamos. Aquí yo creo que es bien útil, ¿para qué uno usa cuántico? Uno dice, mira, fue creciendo de a poco. No, se pegó un salto cuántico, que es como casi inexplicable, es exponencial. Y aquí algo que me parece muy interesante es que el gran desafío de hoy los supercomputadores es lograr alcanzar esta brecha que los mismos humanos estamos generando de necesidades de mayor procesamiento de información, de mayor tecnología. Ahí todo el desarrollo que se está generando en torno a 5G y que no logramos alcanzar. Necesitamos traspasar una cantidad de información para poder lograr esos sueños que nos estamos planteando y no tenemos la tecnología que se necesita. Estas tecnologías que suenan en chino o en japonés son habilitadoras de ese futuro y eso es lo que importa. Construyeron el primer ladrillo del traspaso cuántico de información del futuro. Probablemente así podríamos sintetizarlo, ¿no? Así, mire, para llevarlo a la práctica algo muy puntual. Aquí en la región de Coquimbo se está construyendo un megatelescopio que es el LSCT, que va a mapear literalmente todo el cielo que se ve acá, ¿ya? Y uno de los grandes desafíos de esto es que por noche va a generar una cantidad de datos. Imagínate la cantidad de datos en imágenes que va a generar, enorme, ¿ya? Y uno de los grandes desafíos justamente es cómo se procesa esa cantidad de información y cómo se manda al resto del mundo para su análisis. Y justamente ahí, en ese tipo de cosas, por ejemplo, es donde este tipo de tecnología y avances en la ciencia son tan importantes. O sea, imaginemos este tipo de tecnología en 10, 20 años más, en el futuro viaje al espacio, e insisto, no solamente miremos las estrellas, sino que también miremos la medicina, lo que estábamos conversando recién. Esto nos va a permitir mejorar, por ejemplo, la cirugía y así, la telemedicina, etcétera, etcétera. Totalmente, y la toma de decisiones, porque aumentar el traspaso de información también te permite tomar decisiones más oportunas. Marcela, te dimos una tarea
terrible, que es como, explícanos los 3 Nobel en poco tiempo, por favor, sencillo. Y lo lograste muy bien. Muchas gracias por estar en Futuro 360. Te vamos a seguir invitando para que nos ayuden en los momentos complicados. Encantada, para eso estamos. Un gusto. Muchas Chao, chao. gracias.